China, uno de los países más importantes y revelantes de nuestro mundo, siendo una de las potencias económicas y mundiales más grandes del mundo, y siendo actualmente el segundo país más poblado del mundo, solo superado por la India. Y obviamente este país es muy relevante en la historia del libro de Guerra Mundial Z. En este país ocurren muchos acontecimientos que alteraron al mundo. Aquí iniciaría la pandemia zombie, donde las fuerzas humanas pelearon contra el gigantesco ejército de los muertos vivientes, uno de los varios países que tuvieron una guerra civil y el último país en ser liberado de los zombies, una de las batallas más largas, costosas y difíciles de toda la Guerra Mundial Z. Esta es la batalla de China. Nuestra historia inicia con nuestro primer protagonista. Su nombre es Hwang Kim-soo, un médico y ex soldado que participó en la guerra de Corea. Él al inicio de la pandemia trabajaba como doctor en un hospital. Él mayormente trabajaba en el turno nocturno. El ambiente ese día en el hospital era pacífico, aunque los accidentes de jóvenes con motocicletas y el alcohol habían aumentado. Él decía que esas motos habían dejado más bajas que en la guerra de Corea. Pero de repente lo llamaron por los altavoces. Él se dirigió con la nueva recepcionista, aunque el médico no entendió bien. Lo único que entendió es que había una emergencia en una aldea. Él decidió ir, ya que según sus palabras, ningún médico joven iría hacia esa aldea. Durante el camino se perdió, ya que la aldea a donde se dirigía no tenía nombre oficial. Sus pobladores habían llamado esa aldea la Nueva Dachan, ya que la vieja Dachan fue desmontada por la construcción de la presa de las Tres Gargantas y inundada después de que el nivel del mar aumentara. Pero bueno, después de perderse por un rato, finalmente el doctor llegó a la aldea enojado diciendo que ojalá sea algo grave, una frase que se arrepentiría de decir. Cuando llegó comenzó a checar a los pacientes. En total eran 7, todos tenían una apariencia mala, pero algo que tenían en común era una mordida. Era humana, específicamente de un niño. El médico le preguntaría a los pobladores quién fue el que había mordido a estas personas. Los pobladores trataría de advertir al doctor de que no entré a una choza en donde estaba el paciente 0, diciendo que él estaba maldito, pero el doctor no le tomó importancia y de todos modos entró. El paciente 0 era un niño. Estaba amarrado. El doctor comenzó a examinar al niño. Su piel era de color gris y estaba muy fría, no tenía pulso y sus ojos los tenía muy abiertos, y trató de morder al doctor, aunque tenía una mordaza. Se agitaba de una forma tan violenta que el doctor tuvo que solicitar la ayuda de 2 personas. Después de sujetar al niño, el médico le echó un vistazo, pero por moverse mucho el niño se desgarró el brazo. Después de eso el doctor junto a sus ayudantes salieron de ahí. El doctor le preguntaría a las personas cómo fue que se infectó. Una mujer, presuntamente su madre, le explicó al doctor que él junto a su padre fue a, por así decirlo, pescar. Un rato después el niño regresó solo, pero con una gran mordida. Después de eso el doctor llamó a su amigo que trabaja en el Instituto de Enfermedades de la Universidad de Chongqing. Estos 2 se saludaron y hablaron de sus nietos. Después de eso el doctor le habló sobre el niño infectado. El amigo pensó que era una broma, pero al seguirle insistiendo el amigo decidió ver a los infectados. De repente el amigo se puso tenso y se le borró la sonrisa. El amigo comenzó a decirle que se quedará ahí, la ayuda llegaría en camino, y si estaba armado. El doctor no entendía nada, pero rápidamente se daría cuenta de la gravedad de la situación cuando el mejor amigo le dijo lo siguiente: no te preocupes, todo va a salir bien. El amigo del doctor era alguien pesimista, o sea, como el doctor House chino, y las únicas veces que ha dicho algo positivo es cuando la situación era tan terrible que se necesita algo positivo. El doctor, al escuchar esas palabras, rápidamente colgó a su amigo y llamó a su hija. En resumen, le dijo que se fuera del país rápidamente y se llevará a su nieta, ya que su esposo trabajaba en Estados Unidos. Aunque trató de explicarle, la señal se cortó cuando llegaron los helicópteros.
De ellos bajaron alrededor de 50 personas, ellos decían que eran personas de contención de enfermedades, pero nadie cayó en su engaño y todos sabían que eran en realidad soldados del Ministerio de Seguridad. Los soldados se llevaron a todos los pobladores para poder estudiarlos y eliminaron cualquier prueba sobre los acontecimientos. Después del incidente de la Nueva Dachan, el virus zombie se expandiría lentamente por todo el territorio chino. El gobierno chino, para poder tener la situación bajo control, el gobierno comenzaría a ocultar información sobre los ataques y silenciar a cualquiera que comparta información. Y para ocultar los enfrentamientos decían que eran movimientos militares o protestas. Lo ocultaron también que la CIA pensó que iba a iniciar la Tercera Guerra Mundial. Los ciudadanos chinos, al ver cómo la violencia iba en aumento, comenzaron a huir del país legal o ilegalmente. Indirectamente propagarían el virus zombie, y además por el caos que estaba pasando el tráfico de órganos aumentó, y gracias a eso el virus zombie llegó a otros países, principalmente a Brasil y a Sudáfrica, y el mundo pensó que el virus vino de África y la nombraron la rabia africana. Aunque el gobierno chino trató de ocultar la información, pequeños fragmentos de esta se les escapó. Por ejemplo, el ejército de Taiwán descifraron un mensaje encriptado del ejército chino en donde decía que los cadáveres se levantaban, pero nadie sospechó nada. Exceptuando Israel, ellos pudieron descubrir la información de los zombies y prepararse antes de tiempo, y advirtieron al resto del mundo sobre la amenaza de los zombies, aunque nadie le creyó. Mientras tanto, en Estados Unidos se creó una vacuna falsa y gracias a eso el virus zombie se expandió más rápido a otros países. Pero bueno, las medidas de seguridad en los aeropuertos y los puertos aumentaron mucho, pero por la corrupción y sobornos las medidas fueron inútiles. Además, las personas que se transportaban en barcos, si estabas infectado, te dejaban varado en una isla o no te dejaban subir, y mientras en los vuelos hubo un gran aumento en los accidentes. Cuando inició el gran pánico, el virus zombie ya se encontraba en casi todo el mundo. Las protestas, el caos iniciaría, pero gracias a esto los zombies se saldrían de control. Los países más afectados serían los más poblados, y el más afectado fue China. Además de ser el país más poblado, tenía como vecino el segundo más poblado, la India. Entonces los números de los zombies llegaban a millones, pero el ejército chino es uno de los más poderosos y numerosos del mundo. Entonces el gobierno chino le dio su confianza en su propio ejército. Ha pasado un tiempo desde la batalla de Yonkers, la creación del Plan Africano y la fundación de la Radio de la Tierra Libre. Los zombies se encuentran en casi todo el territorio chino. Actualmente los zombies se han salido de control. En China el gobierno se refugiaron en unos búnkers bajo tierra, y desde ahí comenzaron a movilizar a todo el ejército chino en todo el país, principalmente en las ciudades más pobladas, iniciando una guerra total para poder terminar con los zombies. Tenían tanta confianza en su propio ejército que no tenían un plan para proteger sus recursos o su población, tanto que desviaron la mayoría de sus recursos al ejército en tierra. Ellos pensaban que como tenían mucha población, tendrían un número gigante de soldados. La gran mayoría del ejército chino se centra en las costas, en las zonas más pobladas, pero en cada combate que tienen el ejército chino se reduce bastante y los zombies aumentaban, y aunque han tratado de detener a los zombies, sus esfuerzos han sido inútiles, y en casi todo el país está en el caos. Actualmente la guerra está llegando a su punto de no retorno. Todo el ejército en tierra se ha movilizado para defender el país, mientras que la fuerza aérea poco a poco se está dejando de usar ya que no tienen los suficientes recursos para mantenerlos, y sus pilotos se han unido al ejército en tierra. Mientras tanto, en la marina todos los barcos fueron ordenados a quedarse estacionados en las costas, mientras que los submarinos serían utilizados para vigilar el mar chino.
Y aquí entra nuestro segundo protagonista, el almirante Susika, y él era parte de la tripulación de un submarino nuclear. El capitán del barco era el señor Chen. El señor Chen es un soldado con años de experiencia y él, al ver cómo la situación de China iba de mal a peor, decidió desertar del ejército. Al principio todos pensaban que estaba loco, ya que iban a desertar en medio de una guerra, pero al final todos decidieron desertar. Les tomó 3 meses en planear un plan. La parte más difícil del plan fue llevarse a sus familiares, ya que estaban repartidos en todo el territorio chino, y además subirlos en secreto, pero al final lo hicieron. Ellos escaparon y durante un tiempo se dieron a la fuga y pasando desapercibidos. Ellos no tenían comunicación con nadie, entonces no pudieron saber lo que estaba pasando en China. Durante un tiempo estuvieron alrededor del mundo. Ellos vieron las gigantescas flotas de barcos de los supervivientes, también del ejército, los zombies que flotaban en el agua o que se sumergían bajo el agua. Gracias al equipo del submarino nuclear tenían la capacidad de escuchar la radio. Ellos escucharon los informes de la radio de la Tierra Libre, la última transmisión de Buenos Aires, la evacuación de Japón y otros acontecimientos. Pasado un tiempo y los recursos que tenía el submarino se estaban acabando, ya que los suministros que tenían la tripulación era limitada y se estaban acabando principalmente la comida y las medicinas. Aunque a algunas personas se les ocurrió saquear los barcos abandonados, era un riesgo gigante, ya que podían detectar al submarino y además en esos barcos se encontraban muchos zombies. Aunque tenían la posibilidad de pescar, no tenían los materiales necesarios. La idea de cultivar su comida era buena, ya que algunos familiares tenían semillas, aunque el problema era conseguir la tierra. Durante un tiempo pensaron en ir rápidamente a una isla o costa para agarrar tierra, pero por la gran cantidad de zombies era peligroso. Finalmente se instalaron en una isla en donde se habían instalado un grupo de supervivientes y ellos sobrevivían gracias al trueque. La tripulación del submarino se volvieron populares gracias a que les daban energía a toda la isla. Al instalarse en la isla, la tripulación se pudo informar sobre toda la situación de China. Mientras que la tripulación del submarino nuclear se escondía en el mar, el ejército chino, aún con todos sus esfuerzos, los zombies pudieron derrotar al ejército chino. Actualmente casi la mitad de la población china ya estaba infectada. El ejército chino estaba muy debilitado, su fuerza aérea no se podía usar ya que no tenían los recursos necesarios para mantenerlos y todos sus pilotos estaban peleando en tierra, mientras que la marina, la gran mayoría de los barcos estaban infectados de zombies, ya que al ordenar que se quedaran en las costas, los zombies pudieron atacar los barcos y acabar con toda su tripulación, y mientras que los submarinos, uno de ellos se les había perdido. El gobierno chino apenas podía mantener entre comillas el orden en el país. La gente ya estaba molesta con el gobierno por la pésima gestión en la pandemia y cómo estaban liderando la guerra. Además, las gigantescas bajas que tenía el ejército y el reclutamiento obligatorio. Pero la gota que derramó el vaso fue el derrumbe de la presa de las Tres Gargantas, destruyendo un montón de zonas, inundando zonas importantes y matando a miles de personas, ya que el gobierno estaba tan centrado en la guerra que no le dieron mantenimiento a la presa. Y aunque el gobierno trató de decir que dieron la atención que merecía, nadie se creyó esas palabras y finalmente el pueblo cansado iniciaría la guerra civil china. Aunque el ejército chino estaba agotada, abrumada y dispersada en todo el territorio chino, seguía siendo muy poderosa, mientras que los civiles, aunque algunos militares se unieron al bando rebelde, no era suficiente y casi siempre el ejército chino ganaba las batallas. Actualmente China tiene 2 guerras, la Guerra Mundial Z y la Guerra Civil. El bando rebelde sabía que tenían que acabar con esta guerra para poder unirse y terminar la Guerra Mundial Z. El problema era que el gobierno no quería negociar y el ejército chino les estaban ganando, entonces la única opción era acabar con todo el gobierno chino. El problema era que estaban en un búnker bajo tierra, entonces necesitaban un misil nuclear para poder terminar esta guerra. El problema era que todos los submarinos nucleares estaban al lado del bando del gobierno, pero aquí es donde la suerte estaba de su lado. Mientras que todo eso estaba pasando en China,
La tripulación del submarino nuclear estaban tranquilos en su isla, la pasaban bien aunque los zombies atacaban más seguido la isla por las luces que se veían en la noche. Todos estaban contentos de ya no estar a oscuras. En una noche nuestro protagonista el señor Suzuki estaba patrullando junto al señor Son, otro tripulante del submarino. Se habían parado para poder escuchar la radio. Se comentaba que un desastre natural había afectado a China y gracias a eso se derrumbó la presa de las Tres Gargantas. Suzuki estaba pensando qué tipo de desastre había ocurrido cuando de pronto una explosión destruyó uno de los barcos que había en la isla. Al principio pensó que fue un accidente, pero rápidamente se daría cuenta que en realidad era un ataque de un submarino. La tripulación del submarino sabían que si se quedaban allá en la isla iban a poner en peligro a toda la gente en la isla. Rápidamente toda la tripulación se subieron al submarino y entraron a modo de combate. Aunque indirectamente cortaron con la electricidad que tenía la isla, entonces estaba a oscuras. Mientras tanto con los submarinos estaban peleando, la tripulación se dio cuenta que el submarino que les estaba atacando era chino. Al principio no querían atacar al otro submarino, pero por el ruido que estaban haciendo muchos zombies se acercaron, entonces no tuvieron más opción que atacar y destruir el submarino enemigo. Después de eso pasó el tiempo, dejaron de tener contacto con el mundo exterior y se ocultaron en el hielo del Ártico. El ánimo de la tripulación estaba muy baja y se mantuvieron así cuando de pronto el sonar del submarino detectó otro submarino. La tripulación entró en modo de combate en caso de que el submarino fuese enemigo, pero por suerte el otro submarino venía en paz y le explicó la situación a la tripulación sobre la situación en China, la destrucción de la presa de las Tres Gargantas y el inicio de la guerra civil, y cómo la batalla con el anterior submarino los había atacado ya que los confundió con rebeldes. Y les explicó que el bando rebelde quería acabar con esta guerra. Su plan era destruir el búnker del gobierno. El problema era que solo ellos tenían los misiles necesarios para destruir el búnker, y los rebeldes les propusieron unirse a los rebeldes. Finalmente el capitán Chen se unió a los rebeldes y tuvieron que tomar la decisión de lanzar un misil nuclear al búnker del gobierno, ya que ellos eran el único submarino nuclear del lado de los rebeldes. Finalmente lanzaron el misil y en unas horas se confirmó la destrucción del búnker del gobierno y finalmente la guerra civil china había acabado. Después de la destrucción del búnker del gobierno, los rebeldes tomarían control del país, iniciando su propio plan africano y comenzando a reagrupar su ejército y población. Aunque todo el ejército chino estaba reunido, necesitaban a muchos efectivos para limpiar todo el país, ya que más de la mitad de la población estaba infectada. Le pedirían ayuda a la ONU para que les mandara refuerzos, pero por la gran cantidad de países que necesitaban ayuda, tardaron un rato en llegar. Finalmente los refuerzos llegaron y después de mucho tiempo China sería el último país en ser liberado de los zombies, y gracias a esa victoria la Guerra Mundial Z terminaría. La reconstrucción de China ha sido muy lenta y difícil, ya que apenas la economía china se está recuperando. Millones murieron durante la guerra, cientos de ciudades y pueblos quedaron en ruinas, muchas zonas de la naturaleza fueron destruidas y el cambio climático afecta mucho el país. Pero aún con todas esas complicaciones el pueblo chino aún sigue adelante. Ellos, igual que el resto del mundo, demuestra una vez más cómo la humanidad, aún con diferencias y tener el agua hasta el cuello, podemos seguir adelante. El planeta es una demostración de cómo, a pesar de todo, la humanidad peleará con todo hasta su último aliento.